Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Con texto o sin texto, las cosas en contexto. Esto fue Ciudadanía en Resistencia, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón. Muy buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos. Son las 6:49. Cese la represión, patria o muerte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente. Bueno, muy buenas noches, esto suele pasar, estamos en vivo. Buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta. Bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanía en Resistencia por Hoja de Ruta Radio. Queremos dar la bienvenida a Manuel Pérez Rendón, con quien compartimos esta mesa siempre en los editoriales. Y bueno, vamos a tratar algunos temas. Yo en específico me referiré al ataque que he tenido hoy de ciertos actores que son supuestamente sabios, saben mucho. Entonces el tarado es uno, como me han calificado el día de hoy, ¿no? Y lo peor es que es gente conocida, ¿no? Es gente que alguna vez compartimos hasta una oficina. Gente que habla de corrupción, que habla de criticar la corrupción, pero que le encantaba engañar cuando decía que iba a subir los sueldos a todo el mundo y solamente subía sueldos a un hito que otro, a los preferidos. De esa gente está compuesta la sociedad ecuatoriana, de aquellos que critican la corrupción, pero que ellos mismos no se critican. Por ahí hay un comunicador deportivo que se hace llamar el loco. Ese señor hasta ahora no devuelve un cassette de VHS que este servidor le prestó muy amablemente para que saque una copia. Ustedes dirán pequeñeces. No, eso también es corrupción. Porque uno presta para que le devuelvan. Pero ese señor anda hablando ahí de corrupción, de esto y lo otro. Y ya vamos a topar el tema más adelante de otro colega que porque no se le reclama, sino que se le hace caer en el error que él está haciendo. Más que todo porque él es comunicador como quien les habla. Y que no está bien, pues, que abonemos al odio xenofóbico. Está bien, no les voy a negar, está bien. Y yo aplaudo de que a los malos elementos que vienen a nuestro país a delinquir, hay que expulsarlos. Pero tampoco opinemos con el hígado. Y peor aún, que los medios de comunicación hagan una barbarie. ¿Por qué no publicaron lo mismo cuando a este muchacho que iba en un taxi, un funcionario de la embajada americana se bajó y le metió un tiro? Ahí no vi los titulares que decían, el gringo asesino. No, o sea, funcionario de una embajada. Y el tipo además se fue inmediatamente a los Estados Por Unidos supuesto, y nunca ha sido nunca fue juzgado. Y la familia todavía trata de hacer algo. No podrán. Nunca podrán. Como somos ahora los hijos predilectos de Estados Unidos, entonces nunca le van a juzgar a ese caballero. Pero yo no vi ahí a los titulares de la prensa decir o hablar
gringo asesino. No, el rato que hacen eso, se pierde la fiesta del 4 de julio. Entonces, ¿por qué tenemos que poner ahora el venezolano asesino? Sí, es de esa nacionalidad. Sí sabemos que cometió un asesinato condenable. ¿Y por qué los medios de comunicación? Es que hay que las cosas decir como son. Sí, pero aquí hay un montón de crímenes igual. Y les vuelvo a repetir, una colega nuestra, una colega a quien quiero mucho, fue asaltada por un ecuatoriano a punta de cuchillo. Hubo titulares que dijeron el asaltante ecuatoriano. No es mediático. Ahorita atacamos a los venezolanos. En los 70, los delincuentes eran chilenos. Y todos los delincuentes eran chilenos. Porque eso sí, los ecuatorianos para eso somos buenazos. Para etiquetar a los que nos caen mal en el momento. ¿Por qué? Porque los que venían eran comunistas. Entonces ahora, los que vienen, por ejemplo en los 80, los delincuentes, ¿quiénes eran? Los colombianos. ¿Por qué? Porque venían los de las FARC. Eran cantidad de campesinos pobres que salían huyendo de la violencia colombiana, Sí, pues. de la droga, de los narcos. Y no encuentran trabajo. Sí, para nosotros hay trabajo. Del grupo que del ahora presidente de la República, de eso salía huyendo los colombianos. Del asesinato del Uribe, del presidente actual, de los mafiosos. Así que ahorita debe estar llorando Uribe. Se le acaba de morir su sicario preferido. Popeye. Popeye, el que estaba preso, ¿no? Claro. Yo para hacer una broma digo, se ha muerto Popeye, ojalá alguien cuide al huérfano Cocolizo y a su querida esposa Oliva. Entonces los ecuatorianos nos hemos caracterizado por eso. No, pero aquí somos calidad, nosotros. Siempre la culpa es de otros, no es nuestra. Y la culpa es tan nuestra que yo les pregunto, estimados ciudadanos, ¿cuántos operativos policiales de control migratorio hemos hecho en los últimos 2 años? ¿Cuántos? ¿Cuántos operativos de control de armas? Porque en este país está prohibido portar armas. ¿Cuántos? Señores militares, ustedes que festejan la gloriosa gesta del CENEPA, dejándoles sin el pago a sus jubilados, porque el ISPA les prometió pagar hoy, y ahí están los videos de la gente reclamando porque no les cumplieron. Eso deberíamos preocuparnos. ¿Qué pasa con una persona que no cobra 3 meses, 4 meses, 5 meses su sueldo? ¿De qué va a vivir? No estamos justificando la delincuencia. Pero ahí está. Veamos también a ese lado. No solamente vamos como caballo de funeral, viendo solo para un ladito, para el frente. Y entonces todos los venezolanos tienen que irse. ¿Qué hay control migratorio? ¿Qué maldito Maduro? ¿Qué esto, que el otro? Siempre hay que culpar a alguien. Y si es de izquierda, mejor todavía. Entonces se creen superiores por culparles a ellos. Pero no les culpamos a los ministros de Defensa e Interior que no han cumplido con sus labores. Yo felicito al señor policía que le detuvo a este asesino, perdón. El señor policía que le detuvo Pero mi pregunta es, señores de los medios de comunicación, ¿acaso no es una de las funciones de la policía detener a los delincuentes? Entonces, ¿por qué hacer tanta laraca de que ha sucedido eso? Es que ahora rara vez la policía interviene y defiende a los ciudadanos. Por supuesto, pues. Porque está dedicado a otras actividades. ¿Quieren ustedes reproducir lo que pasó hace más de un año en Ibarra? Donde parecíamos nazis en la noche de los cristales rotos. Que vayamos a perseguir a venezolanos y a expulsarles y sentirnos bien, porque somos machos, por defender nuestra nacionalidad. ¿Y se acuerdan cómo nos trataban en España? ¿Y se acuerdan cómo nos decían cuando íbamos al Parque del Retiro en Madrid?
Ahí están los puercos ecuatorianos. Los sudacas. Los sudacas. Ahí. Familiares de ustedes, familiares míos, familiares de todo el mundo. Aquí en este país. Pero les encanta sacar ese exacerbo xenofóbico. Cuando estaban las protestas de octubre, ¡indios sucios! Vienen a dañar mi capital. Y se han preocupado ustedes por todos los amigos, hermanos, ecuatorianos que tienen negocios en el centro histórico. Que por la vanidad de ese instrumento que tenemos de presidente que anda cambiando de cuerpo cada vez que quiere, porque ahora dice que cambia de cuerpo cada año, ¿no? Así dice. Entonces, por Dios, la pobreza de nuestro pueblo, de nuestros indígenas. Cambie de cuerpo. No, pues, y eso les decía yo a mis alumnos ayer. Les decía, criticamos y decimos indios sucios. Ya, yo quiero verles a ustedes irse a bañar en agua fría, en el páramo, todos los días. Verán qué limpios son. ¿Ya? Entonces, esos somos. Claro, pero uno les critica y enseguidita saltan, ¿no? Este que se dice comunicador da mucha honra, con título. No como otros que ustedes ven y leen ahí en el comercio, por ejemplo. Ni título tienen, o si no, les dieron el título en la dictadura. A mí me costó 4 años. O sea, digamos las cosas como son. Por ahí uno me dijo, es que las leyes que dejó Correa para proteger al delincuente, les he pedido una ley que haya dejado el señor expresidente, no por defender al señor expresidente, no para decir la verdad. ¿Cuál es la ley que protege al delincuente? ¿Cuál es la ley? ¿Un abogado me puede decir cuál es la ley que protege al delincuente? Porque, discúlpeme, si vamos a que no podían disparar en el evento de hace un año, donde falleció Diana Carolina, a manos de un extranjero. Norteamericano. No. En el Quito Tenis hay un extranjero. No, ese es otro. El abuelito, no sé qué. No, ese es otro. Y el gringo. Ese es otro, pero ese no dicen, pues. Por ejemplo, dicen el abuelo es gringo. Eso no dicen. Pero vaya a ver lo execrable de los crímenes de este abuelo. Eso no hemos visto en los medios el titular. El asesinato de un pastor evangélico a una joven que además le destruye, le despedaza y que todavía no encuentran en tiempo los pedazos. Sí, de la chica Juliana Campos. Pero tampoco hacen un escándalo de un pastor evangélico. Eso también es otra cosa. Pero a ver, en el evento de hace un año, decían que la policía estaba prohibida de disparar, lo cual es mentira. Hay un reglamento para el uso progresivo de la fuerza. Y en el caso de Diana Carolina, cumplía todo. ¿Para qué? Para que le metan un tiro al joven que estaba dándose las vueltas 90 minutos con la chica en brazos amenazándole con cuchillo. Con un poquito de raciocinio, un balazo a la mano que tenía el cuchillo nomás era. Nada hubiera pasado. ¿O qué pasó con el policía que, cumpliendo su deber, asesinó a estos 2 delincuentes que venían robando en Guayaquil? Le han culpado al señor policía, le han metido preso, está preso. Una cosa es que le detengan hasta verificar si cumplió el uso progresivo de la fuerza. Eso es diferente. Pero yo hasta ahora les pregunto, señores sabios, eruditos de las leyes, yo no lo soy, pero al menos me gusta ir a leer y enterarme si realmente es lo que dicen los medios. Yo quisiera saber dónde están las leyes que tanto dicen que han dejado en el gobierno anterior para proteger a los delincuentes. Porque si se refieren a la Declaración de Derechos Humanos, los derechos humanos son para todos. Que ustedes no sepan y que el delincuente sí sepa, eso ya es problema de ustedes. Pero aquí hay derechos humanos para todos. Para todos. Y no es que
Ahora salen con que ha tenido carnet de refugiado el individuo este, que le hemos sabido pagar bono, que ni sé qué, ni sé cuál. ¿Han averiguado si es cierto eso? No. Pero ya como dijo alguien, ya todo el mundo se cree. Entonces, y para terminar esta parte del editorial, en la que yo me he tomado los minutos de Manuelito, yo pienso que los ecuatorianos debemos primero hacer un mea culpa. Porque, una cosita más, en octubre los policías no medían el disparar las bombas lacrimógenas. Sí, son armas no letales. Y si son no letales, yo quisiera que ustedes se pongan al frente y reciban un bombazo en la cara o en la cabeza. A ver si no son letales. Pero hay gente asesinada además a bala también. No, pero ahora dice que son perdigones, que los perdigones no tienen la policía. Entonces le dan la razón a Rafael Correa cuando en el caso de Moscovici decían que no era la policía. Pero acá dijeron que era el gobierno, que le mandó a matar, que esto, que lo otro. Vayan viendo nomás, y por ahí se felicitan entre ellos, que sí, que qué buena investigación. Ayer salió una investigación de la plataforma Voces. ¿Por qué no les felicitan por eso, señor Rojas? Señor del políticamente correcto. ¿Por qué no felicita esa investigación? Esa investigación que les da con nombres, apellidos, testimonios, todo. No, es que tiene que felicitarse entre el grupito nomás. Esa es la realidad de este país. Y le invito, Danilo, amigo, compañero, colega. ¿Quiere debatir? Debatamos con altura. Vengamos acá. Que no salgan sus hablándoles a defenderme y a insultarme. Probemos lo que usted dice. Probemos que yo estoy equivocado. Con mucho gusto. Aquí están los micrófonos de Hoja de Ruta. Cuando quieran. Cuando gusten. Que yo hablo con fundamentos, con argumentos. No de gana. Yo solamente quiero preguntarles. ¿La delincuencia tiene nacionalidad? Porque ahí nos estamos quedando de año. La delincuencia es un mal de todo el mundo. Y debemos erradicarla. Y para que la podamos erradicar, debemos pedir que las autoridades cumplan su trabajo. Y no se escuden en decir, es que la ley no me permite. No, sí le permite. Operativos de control de armas sí te permiten hacer. Operativos de control migratorio sí te permiten hacer. Y por último, pedir pasado judicial también te permiten. Pero ¿cómo? Pero ¿sabes qué? Cuando tengas relaciones con el verdadero gobierno y no con un gobierno de papel, pídele el pasado judicial al gobierno de Guaidó. Si no tiene ni una oficina donde despachar, porque es el títere de los Estados Unidos. Y claro, ahí sí ustedes, bravo, señor presidente, le recibieron en Salinas. Fueron a hacerle los honores. En Colombia le hicieron calle de honor. Pero no puede despachar nada ese señor. Y como ayer dijo el doctor Tandazo, que yo también recién me desayuno esa noticia, deberíamos estar calladitos con Venezuela. Porque la empresa de petróleos de Venezuela nos va a mandar un arbitraje. ¡Ay, ay, ay! Y que ustedes y nosotros vamos a tener que pagar. Claro, ahí sí, el machito que cambia de cuerpo cada año, ni al de asomar. Siga, mi estimado Manuelito, ¿qué tiene usted para el día de hoy? Bueno, yo creo más o menos continuando en la lógica esta de la xenofobia, si se cuestiona tan brutalmente cierta gente, deberíamos empezar a perseguir a todos los que son extranjeros en este país. Y a los que opinan de política en este país. El señor vicepresidente de la República, sus orígenes no son ecuatorianos. El señor Nebot es de origen libanés. Se vaya. Este cura, Monseñor Julio Parrilla, él mismo dice que es un cura español, nacido en el pueblo, en la ciudad de Ourense, en Galicia, en España. Todos estos que se vayan, o sea, porque además unos... Cierto que ha venido alguna gente y ha hecho un daño enorme, han asesinado, han robado. El que sean delincuentes no
no está determinado por la nacionalidad. Aquí ha habido delincuentes, ecuatorianos han ido a delinquir fuera del país, tenemos ecuatorianos presos este rato en Chile, en España, en los Estados Unidos, hay este ecuatoriano que se entiende que inclusive es inocente, el señor Lucio Gutiérrez le mandó y lo extraditó a los Estados Unidos. El intendente Olmedo, por quedar bien con la Embajada de Estados Unidos, tramitó la extradición del compatriota sin tener autorización. Porque además la ley ecuatoriana prohíbe la extradición de ecuatorianos. Pero se entiende que este señor es delincuente y lo extraditaron. Lo extraditaron. O sea, quiere decir que hay delincuencia en todo lado, no es problema de nacionalidad. Y si es un problema de nacionalidades, mandemos sacando a todos los extranjeros. Yo creo que sería la mejor lógica, a todos. Claro, o sea, porque además aquí tenemos el tema, o sea, además, aquí hay un manejo, yo sí creo, doloso de lo que es el del lenguaje. Hay un manejo lleno de subterfugios. Por ejemplo, este cura Parrilla cuestiona de la manera más desembosada las políticas públicas en este país. En un artículo del 2 de febrero nos recuerda que en el tiempo de Franco, dice, claro, supuestamente cuestionando el proceso de la Revolución Liberal, pero dice: con Franco vivíamos mejor, supuestamente cuestiona, entre comillas, pero dice además, porque era un gobierno fuerte y estable. Claro, el gobierno de Franco era un gobierno fuerte y estable. La misma lógica de Pinalgote con Pinochet en Chile, ¿no? 1 millón de muertos en España, 1 millón de muertos. Están reclamando hoy en España porque hay cientos de miles de cadáveres de republicanos, de gente que luchó contra el franquismo, de gente simplemente por tener diferente opción política, porque eran ateos, porque eran masones, porque no les gustaba a los franquistas, fueron asesinados. Miles de ciudadanos españoles están todavía en tumbas, en las calles, en fosas comunes. Están reclamando el poder reconstruir y buscar a esos ciudadanos españoles. Ese era el franquismo. No hay que olvidar que hay recuerdos importantes, el asesinato de Lorca, el famoso poeta español. Hay un cuadro importante, el de Picasso, el de Guernica, claro, hecho por Picasso, donde en el cuadro refleja el asesinato de los aviones de la Brigada Cóndor, de los fachos alemanes que eran aliados de Franco y que fueron y tiraron bombas en los pueblos, en un pueblo vasco, en la Vascongrad, en el País Vasco, que eran fundamentalmente gente republicana. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una cantidad de cosas así. Se dice además, dice que la izquierda ecuatoriana se tragó el anzuelo del cambio, porque supuestamente había un vacío y que el Correa y la izquierda estas del socialismo del siglo XXI se aprovechó de este cambio. Dice que además era, claro, un marimandón, o sea, un tipo que exacerba el manejo de la violencia, del autoritarismo. Eso quiere decir de este señor, este economista, que era un dictador. Además dice que solamente era una hechura moderna de la edición mismísima de la Revolución Liberal y burguesa. Eso sí, con distintos collares y nuevos ricos. Pero dice además que felizmente la izquierda ética se abrió del proceso de Correa. Empecemos por parte. Alfaro, con la Revolución Liberal, generó un país de derechos, institucionalizó un país que estaba en manos de la clerecía y los terratenientes, curas que eran dueños de la vida y la muerte de la gente, bautizaban, casaban y enterraban. Nadie más tenía el poder y la posibilidad de hacerlo. Inclusive sectores que no eran ni siquiera comunistas o de izquierda o liberales, como los judíos, ni siquiera tenían acceso al cementerio. ¿Sí? Ellos eran dueños de la vida y la muerte, dueños de las tierras, dueños del atraco, los diezmos, las primicias, cómo atracaban y robaban a la gente. Claro, Revolución Liberal tampoco dice que uno de los fundamentales, del sector fundamental
uno de los actores fundamentales del asesinato de Alfaro es la Iglesia Católica. El obispo Schumacher. Las turbas que lanzaron en Quito para asesinar al Alfaro eran motivadas por los cleros, por los curas. Esto era el famoso liberalismo de esa época. Pero claro, eso no lo dice, ¿no? Pero claro. Los editoriales de Diario El Comercio y de otros... Además, el comercio era parte del tema, ¿sí? Pero además, con la derrota supuestamente de Correa, el precio de haber derrotado a Correa, ganamos la libertad. Claro, uno cuando se pone a oír este tipo de idioteces, por decirlo menos. Primero, que lo que usted dice, además, para ser editorialista del comercio, solo puede ser gente de ultraderecha, ¿no? Hemos probado, vinculados a la CIA, vinculados a los grupos de poder económicos, vinculados a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Este comercio de hoy día cuestiona todo lo que es política pública. Miles de editoriales donde sancionan a los pobres por ser pobres. Cuestionan a los obreros, cuestionan a los taxistas, cuestionan a todo el mundo. A los taxistas porque no se someten al manejo comercial de las famosas Uber, que destruye el negocio de mucha gente en este país, de muchas familias, y además se llevan utilidades importantes fuera del país. A los obreros porque no se prestan a la flexibilización laboral. Todo lo que es obrero, todo lo que es trabajo, para esta gente son enemigos. Para ser editorialista del comercio hay que ser gente de esta calidad moral, gente que además maneje el lenguaje de manera dolosa para hacer daño a nuestro pueblo. Y claro, esta izquierda, entre comillas, siempre comete cosas gravísimas. Por ejemplo, querer estatizarlo todo. El gran error de Correa fue haber pretendido, o sea, de alguna manera, bueno, hizo garantizar la propiedad de los sectores estratégicos en manos del Estado, a pesar de que se permitió el ingreso de otros sectores de la economía capitalista en esos sectores estratégicos, como son algunas de las telefónicas, por ejemplo, pero el sector eléctrico, el sector petrolero en manos del Estado. Ese es un gran error del correísmo. Eso es populismo. O sea, los izquierdosos tienen que aprender a dejar de ser populistas y pensar que el pueblo es el dueño de las riquezas naturales. Entender que la única forma de ser cristiano, según la lógica de este tipo, es entregar los bienes públicos, los bienes del Estado en manos a los sectores privados, a los mismos delincuentes que han gobernado este país, que hoy controlan las cámaras de la producción. Sería bueno que el Estado les entregue, claro, el mejor negocio que tienen los curas, la educación. ¿Por qué el cura no cuestiona el manejo doloso de la educación en este país? ¿Cómo se ha enriquecido la Iglesia Católica? ¿Por qué no cuestiona y por lo menos le da seguimiento a la misma lógica del actual Papa? De toda la lucha contra la hipocresía y el manejo doloso de los niños y de la sexualidad de los niños con la pedofilia. ¿Dónde está? ¿Dónde está la ética, la justicia? ¿Qué dice sobre los dos papas del señor? Dice que, claro, son dos posiciones diferentes. Claro, es la película, un resumen de la película. Ese es muy bien. Dice, la complejidad de la Iglesia, en otro artículo de los dos papas, dice, y el funcionamiento de una institución que rompe los moldes habituales, culturales, sociales y políticos. O sea, ¿cuál es la complejidad de la Iglesia? Es una iglesia institución que se ha venido desde el siglo III destruyendo el propio concepto del Evangelio. Son fariseos, son sepulcros blanqueados, porque no son capaces de recuperar la palabra del propio mensaje de Jesús. Es una iglesia corrompida, y la iglesia ecuatoriana. ¿Quiénes están persiguiendo? ¿Quiénes han perseguido en el Ecuador a los curas que han luchado por la justicia, por la ética, por los pueblos? Voy a dar nombres. Monseñor Ruiz, enemigo acérrimo de Monseñor Proaño. Aquí teníamos un cura que luchaba por la ética, por la justicia, porque la tierra se les entrega a los pobres, a los campesinos, a los que generaban la riqueza en el agro. A Monseñor Luna Tobar. Claro, con él no se pudieron meter de alguna manera mucho, porque tenía mucho poder por todo su rancho abolengo, que además lo mandó a un cuerno y se comprometió en la lucha con Proaño. Pero estos son Víctor Corral, y este cura Parrilla hoy día está tratando de destruir todo vestigio de Monseñor Proaño en Riobamba.
todo vestigio. ¿Por qué les molesta Proaño? ¿Por qué les molesta Gel del Cámara? Porque son curas que quisieron recuperar esa palabra de Jesús, la solidaridad, el amor, el respeto, la dignidad de los hombres. Porque para estos la iglesia eran los hombres, los pueblos, no eran los edificios, no era el oro, no eran los colegios, curas delincuentes, iglesia corrupta, colegios para ricos, colegios para pobres, nombres, colegio San Gabriel para ricos, Gonzaga para pobres, colegio La Salle para ricos, Cebollar para pobres, y así en el país, para ricos y para pobres, manejo doloso de la religión, y además uso de esas criaturas para la pedofilia, para el crimen. Eso es genocidio, criminales. ¿Qué han hecho este cura para enfrentar y condenar toda la pedofilia y todo el gran negocio de la Iglesia Católica en la educación? Yo sí estoy de acuerdo porque la educación debe ser del Estado, porque además la educación, no hay matemática, ni ciencia, ni física, ni nada, ninguna de las ciencias que sea católica, evangélica, mormona, judía, no. La ciencia es ciencia, la educación debe estar en manos del Estado. Si la gente tiene creencias religiosas, vaya a las iglesias. Ellos deben tener los templos y trabajar ahí y catequizar y evangelizar en sus templos, no con el pretexto de la educación en los colegios. Los colegios han servido para enriquecerse, para hacer grandes negociados. ¿Qué dice el cura sobre la Universidad Católica de Cuenca? Todo el mundo le dio medallas, porque aquí hay universidad. Las universidades católicas, cuando tienen el apoyo clerical, básicamente son universidades que tienen el aval del Vaticano, se llaman universidades pontificias. La Universidad Católica de Quito se llama Universidad Católica Pontificia. Tiene reconocimiento del Vaticano y funciona dentro de la jerarquía. En Cuenca hay una universidad católica por un cura pedófilo que recibió todas las condecoraciones del mundo y hoy está cuestionado, ya no le pueden meter preso porque tiene como 80 años el delincuente ese, que ha violado a medio Cuenca. ¿Qué dice el cura sobre la pedofilia? ¿Sobre la injusticia? ¿Sobre el uso inadecuado de la fe? ¿Sobre el aprovechamiento de la riqueza de la gente? ¿Sobre el uso del temor, de los miedos? O sea, es cierto que cuestionen, tiene todo el derecho del mundo, a pesar de ser extranjero. ¿Sí? Porque tendría derecho, si vive en el país, a cuestionar y ser parte de la política. Pero dígalo abiertamente. Se entiende que los curas no pueden intervenir en política. No. Ayer mismo decíamos con el Augusto Tandazo, hay un cura que entra en política y lo cuestiona. Este sí. El anterior cura, presidente de la conferencia episcopal, el franciscano, anticomunista, enfermizo, claro. ¿Qué es el anticomunista? Mientras es antipopular, anticomunista, funciona. Si hay un cura que quiere pelear por la justicia, lo que decía Gel del Cámara, cuando lucho por la justicia, me acusan de comunista. Todo hombre que lucha por la dignidad de los seres humanos, que lucha por la democracia, por los derechos, comunista, populista. Pero claro, si somos parte del comercio, tenemos millón de formas adulcoradas para decir cualquier estupidez, porque claro, escribe bien y va manejando cosas, ¿no? Y tiene todo el manejo del tipo es así absolutamente. Por ejemplo, uno de los artículos dice, queridos Reyes Magos, habla de su abuelita, de no sé qué, y dice, y al final termina diciendo, si quieren paz, trabajen por la justicia. ¿Por qué le persigue a Proaño? ¿Cuál era el delito de Proaño sino trabajar por la justicia? ¿Por qué cuestiona a la gente que salió en octubre? ¿Por qué no le dice nada al plumífero Rivadeneira del comercio cuando le cuestiona a un cura Ponce, jesuita en el Colegio San Gabriel, en la iglesia del San Gabriel, por repetir lo que dice el Papa Francisco? Dice, luchemos por la justicia, démosles la palabra, impidamos que los medios de comunicación se conviertan en eso, en cajas de resonancia de los grupos de poder, aparatos para la mentira, para la enajenación, para la destrucción de las conciencias. ¿Por qué no dice nada de esto? Pero se llenan de palabras, manejan las palabras son caraduras, o sea, ¿y qué dicen al final? Hay que ser franquista. Hay que creer en la derecha, hay que creer en la propiedad privada. La propiedad privada es uno de los grandes, propiedad privada, no digo bienes personales, propiedad privada de los bienes de producción.
propiedad privada no puede ser propiedad privada los bienes del Estado. El petróleo es un bien que dio la naturaleza para todos los ecuatorianos, no puede estar en manos privadas. Las frecuencias, el viento, el aire no puede estar en manos privadas. El agua, los ríos, los mares no pueden ser privados. La naturaleza entregó, y si están en estos países deben ser aprovechados por la gente de estos países, no de las mafias cura parrilla, no de los que creen en la propiedad privada. La vida y el mensaje cristiano va aparte por la solidaridad, el respeto por la dignidad de los seres humanos. Y si los seres humanos no tienen vivienda, salud, educación, no tienen derechos. Un tipo que no tiene vivienda, educación, salud, trabajo, vive en la indigencia, en la ignominia. Entonces, un tipo en esas condiciones pierde inclusive su capacidad humana, su dignidad, su decoro, tiene que robar, tiene que matar, tiene que vive en la promiscuidad. Entonces hay que crear seres humanos diferentes, entonces hay que el Estado generar políticas públicas y hacer que los recursos naturales sean de la gente, para el servicio de la gente. Y a la clase dominante, hay algunos que son realmente brutos, no entienden que mientras mejores vivan los trabajadores, mientras mejores seguridades tengan, mientras más trabajo haya, más seguro es la propiedad privada de ellos, su propiedad personal. Hay menos delincuentes en las calles, hay menos mendicidad. Ya el propio Rafael Correa les explicaba, en el mundo, la reunión de Davos, los ricachones, los grandes ricachones del mundo dicen, no al Fondo Monetario Internacional, no privaticemos, va a haber problemas sociales increíbles en la humanidad. La robotización, si no tiene políticas alternativas, va a generar más hambre y más desocupación. Los propios sectores de clase dominante están preocupados del problema de la humanidad. ¿Qué van a hacer con tantos desocupados? ¿Cómo paran? ¿Cuántos millones de policías van a necesitar para controlar las ciudades? El mismo diario El Comercio publica hoy que los préstamos quirografarios tienen una alta cartera vencida. ¿Por qué será? ¿Porque somos malos pagadores o porque nos dejaron sin trabajo? Y nos dejaron sin trabajo. Tanto se quejaban de que el IES está en quiebra y con tanto desempleado, ¿quién aporta? Claro, quieren coger un IES medio quebrado, ¿para qué? Porque es negociazo para los entes privados. El banco del BIES, están que se babean algunos banqueros por ese banco, por esa cartera. Entonces ahí está. No decimos nosotros, el mismo diario El Comercio en portada saca, porque ahora ya se están bajando del burro, en el que nos metieron ahí por esta transitoriedad del santo entre comillas, ¿no? Julio César Trujillo, porque ahora entiendo que ya es que le han puesto el nombre de una calle en el barrio. Ya mismo dice que ya mismo está la estatua que le van a poner en un lugar específico para que recordarle a este caballero. Yo le voy a recordar como lo que siempre ha sido, porque eso yo siempre he dicho. O sea, el hecho de que esté muerto no quita que su actuación en vida. Es que al final, por ejemplo, uno no entiende este tipo, ¿no? Tiene un artículo que dice, te toca ser críticos. Cuestiona. ¿Somos críticos? Él dice que toca ser críticos porque además, pero claro, cuestiona, por ejemplo, cuestiona el señuelo que se creó en Europa del estado de bienestar. Un señuelo. A ver, este idiota no entiende el tema, perdón, este sacerdote... Bueno, este tipo. Además, en la Europa post Segunda Guerra Mundial, le toca generar una serie de mecanismos demagógicos y otros reales, cierto es, de mejorar condiciones de la clase obrera europea y del pueblo europeo, porque tenían atrás, delante de ellos, el bloque comunista. Todo el bloque comunista después de la Segunda Guerra Mundial, que era un mal ejemplo para el capitalismo. No hay que olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial, a Alemania del Este no le toca más que hacer el muro porque había una campaña anticomunista brutal. Y había miles de radios y prensa para hacer la campaña anticomunista. Pero bueno, el bloque comunista era un mal ejemplo. Por eso, no es que era un señuelo, realmente era una necesidad para la dominación en Europa de generar mecanismos de bienestar social. Pero además era una reivindicación vital de la gente.
¿Desde cuándo acá es un señuelo vivir en mejores condiciones? No, es que ahí yo sí critico en mi calidad de católico practicante. Ahora me han de decir, izquierda es de izquierda, no puede ser católico. Y pero si te lleva con gente como yo, está jodido, está jodido, usted está jodido, compadre. Usted está jodido. Está jodido, compadre. Verá, ahí yo vengo y digo, a ver, ¿y dónde está pues el ejemplo de que todos debemos vivir en armonía, de que debemos tener las mismas oportunidades? ¿Por qué un representante de la iglesia, en este caso el Monseñor Padilla, dice que nos han metido el dedo, más, en palabras más... Nos han engañado. Nos han engañado, diciendo que hay un estado de bienestar. Y no es eso lo que buscamos, no es eso lo que se debe buscar en todos, o para el negocio personal de él, me imagino, es que haya más pobres, y mientras más pobres haya, mejor. ¿Para qué? Para reivindicar o para tener esto de ir a dar caridad y decir, bien, estoy haciendo bien con el prójimo. ¿Por qué no damos mejores oportunidades de vida para que estas personas dejen de estar pidiendo caridad y trabajen y saquen y puedan hacer sus propios, labrar su propio futuro? ¿Por qué hablar de que ahí estamos engañados? Me pregunto yo, padre Julio Parrilla, aparte de su representación en Cáritas, que hace una buena labor, que aplaude y todo, pero ¿no sería mejor terminar? Pues porque estamos cayendo en lo que criticábamos, pues, que el Estado daba el bono para mantenerles a los pobres engañados, ¿no? Entonces, más o menos la misma lógica. No entiendo realmente. Manuelito, ¿qué le parece a usted? ¿Tiene algo más? Solo una cosita, o sea, yo creo que este manejo ha sido doloso, ¿no? Cuestiona lo que han hecho los gobiernos populistas en beneficio de los pobres, de los pueblos. Cuestionan todos los procesos de cambio que obviamente generan un millón de conflictos y de problemas. Porque otra cosa es gobernar 4 pelagatos, gobernar y dominar a 5 millones, 10 millones, 13 millones. Cambiar las lógicas del poder, cambiar el manejo y el respeto a los bienes del públicos, cambiar el criterio de lo que implica los bienes públicos, cambiar la lógica de lo que son los funcionarios públicos. Es bien difícil. Por un lado habla de la justicia, del amor, que no creamos en palabras, que está todo lo de Davos, lo de no sé qué, lo de la reunión de Madrid, la de París sobre el medio ambiente, todo es demagogia, todo es cuento, pero hay que luchar por la vida. En partes dice el amor, la verdad, y en la práctica se niega a entender, porque además dicen, o sea, no hay que hacer palabras, pero al final lo único que busca a través del lenguaje es descalificar cualquier posibilidad de izquierda. Y al final terminamos creyendo que lo único que quiere a través del lenguaje es seguir haciendo un daño a la gente y seguir engañándonos, timándonos, usando la palabra. Ojalá aprendan a ser cristianos, ojalá recuperen la palabra de Dios, ojalá esta iglesia recupere el mensaje cristiano y volvamos realmente al pensamiento cristiano. Sería otro cantar si volvemos a tener pastores o apóstoles como Proaño, como Helder Cámara, como el obispo Casal Águila, como Méndez Arce en México, como Arnulfo Romero, Gustavo Gutiérrez felizmente está vivo. Padre Mujica, por ejemplo, el mismo. Sacerdotes ojalá. Sacerdotes que nos han enseñado la doctrina social de la iglesia, que realmente es lo que nos ha formado. Yo soy formado en esa lógica. Ojalá recuperemos lo que decía el otro día el Mario Muggio, los documentos de Medellín, los documentos de Puebla, que plantean y reconocen el problema fundamental de América Latina es la pobreza. Y si no enfrentamos la pobreza, no habrá esperanza para América Latina y no habrá proceso para transformar América Latina y la palabra de Dios cada vez estará más desligada de los pueblos. Hoy tenemos una palabra de Dios desligada de los pueblos y manejada brutalmente, criminalmente por los Bolsonaro, por los curas Parrilla, por obispos como este señor que existen en el Ecuador. Ojalá podamos cambiar. O como un Andrés Fáez que ahora también se ha hecho pastor. Hermanito. Y ahora quiere decirnos que es
inclusive de izquierda, dice. No, ahora ya se ha deslindado de Creo, ahora ya, bueno, como en Creo todo el mundo se va, hasta los sobrinos políticos van. Ojalá fuera Parrilla podamos tener en poco tiempo algunas respuestas sobre el tema de la pedofilia, que nos cuente qué pasa, sobre el manejo doloso de este grupo, ¿cómo se llama?, del Opus Dei en el Ecuador, los que hacen Provida. Podamos saber cuál es el negocio de la Iglesia Católica, cómo la Iglesia Católica retoma el trabajo con los pobres, evangeliza realmente, cómo dejan de vivir en palacetes, en el lujo, en el boato, y se convierte realmente en una iglesia popular dedicada realmente a crear igualdad, justicia. Y sobre esa base, ahí sí pueden entrar a evangelizar. No es que primero hacen el negocio, no, eso ya pasó, no, estos no están construyendo, son fariseos, están construyendo además la posibilidad de destruir América Latina con este tipo de curas. Lo que quieren es simplemente el gran negocio, la plata para el gran capital y para sus negocios de la gran clerecía. Para sus feligreses, que puedan ir a dar mejores limosnas. Claro. Pero no hay que generalizar, Manuelito. No, yo creo que hay curas honestos. Nosotros tenemos aquí, hay curas honestos. Acá viene uno justamente para conversar de temas que no se tratan. Pero la jerarquía católica, hoy en este país es lo peor que tenemos. Yo creo que América Latina es lo más pobre, además. Para terminar, simplemente, señores de Ministerio de Finanzas, Ministerio de Defensa, paguen a los jubilados del ISPA. Y no voten más empleados. Ese discurso del tamaño del Estado, de la obesidad del tamaño del Estado, ya pasó, pues, o sea, ya estamos bien, ya estamos dando cuenta que no hay doctores, no hay médicos, no hay jueces. Pero vea, el tema de la seguridad. En mi barrio, el patrullero entra a mi barrio y pone la alarma para que los choros se corran. Que la policía empiece a trabajar bien en los barrios, hagan acciones comunitarias, participen, estén en los barrios. A esta señora le matan a plena luz del día. Por suerte aparece un policía de civil, porque no hay policías en este país. ¿Qué hacen 40,000 policías? ¿Se están preparando para la guerra contra el resto de ecuatorianos? ¿Les están dando más armas, más toletes? Todas las armas que tienen, utilicen para la represión de la delincuencia. Ellos saben con lo que pasa. El otro día me decían, si a usted le asaltan no pasa nada. Pobrecito el choro si le asaltan, si roban la casa de un oficial o amigo de algún oficial de la policía, inmediatamente es tomado preso. Algo pasará. Eso no podemos asegurar. Yo le aseguro porque tengo datos de gente que a mí me han asaltado, yo no puedo hacer, nunca recupero. Yo conozco gente que sí le han asaltado y son parientes o son oficiales de la policía y recuperan las cosas. ¿No? Eso tendríamos que ver en una nueva investigación. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias a Café Francesca, a Tejaika y a este nuevo auspiciante que es Hans Septic, una espuma para prevenir las enfermedades, un antibacterial en espuma que sirve también para baños secos, que está buenísima, están buenas las manos. Una cosa nada más para terminar, aparte del reclamo para que se paguen los sueldos y las pensiones a los jubilados del ISPA, también pedirle a la justicia, señores de la justicia, ya se acaba el gobierno de Moreno. Hagan justicia. Y es hora de que dejen la politiquería a un lado y empiecen a hacer justicia y dejen trabajar a empresas honestas, a empresas que han venido a este país a arrimarle el hombro y a invertir realmente en este país. Dejen a un lado la politiquería y resuelvan rápido esos juicios que lastimosamente nos han hecho perder el tiempo a todo el mundo, porque nosotros obviamente no estamos acusados, pero viendo lo que ha pasado, que un juez ni siquiera toma los descargos de prueba de una de las acusadas, ya nos prende las alarmas de que esta justicia está politizada. Y peor, con lo que dijo la señora Cintia Viteri en esas declaraciones donde dice que va a crear una comisión para juzgar a fiscales y jueces que no salgan con lo que ella diga, ya acusarlos de prevaricato todavía más.
a fiscales. Y al fiscal no le puede acusar. Pues, a nadie, ella no tiene ninguna autoridad legal no, para... Sí, pero es que eso es, ¿no? Eso quisieron, para eso votaron 7 veces sí. Porque eso además es una chichigua alcalde, porque el alcalde de Guayaquil sigue siendo el Nebot. O sea, hemos visto, ¿no? Hemos visto, por eso, ahí está, para que vean el manejo de la justicia, no estamos locos. No quieran decir acá que defendemos porque un puestito, nada que ver. Nosotros defendemos las causas justas. Al menos este comunicador y este medio de comunicación, causas justas. Yo también trato de hacer lo mismo. Por eso digo, pues todos digo, pues. Ahí me... Ahorita vas a cambiar de genio. Y además, como digo, no tenemos nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver más que buscar la verdad. Entonces, hay un montón de juicios que se están manejando políticamente. Esto, sí, a ver, dicen que hay la Comisión de Justicia, que se presentó unas observaciones al proyecto de ley orgánica de la Defensoría Pública. Se ha presentado un proyecto y está cuestionado, dice que es ilegítimo, pues su autoridad lo es también, ya que ni siquiera se ha... sobre el actual defensor público. Luis Ávila. El defensor del público ni siquiera está designado normalmente, ¿no? Legalmente, más claro. Más o menos es como el contralor. Igualito. Ahí está la transitoriedad. Ahí está lo que ustedes votaron 7 veces. Sí, la pregunta es, ¿se cumplió con la pregunta 7? ¿Se ha cumplido con la pregunta 4? Analicen y vean. Y simplemente ya para terminar, si vamos a cuestionar por qué estamos con tanta delincuencia, cuestionemos a las autoridades. ¿Quiénes son los llamados a darnos seguridad? La policía, el ejército, el Estado en sí. Pero ¿Y ellos han cumplido? ¿Han hecho operativos? No. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de generar fuentes de trabajo, generar riqueza? En vez de gastarse lo que les decía que el señor, nuestro presidente quiere con plata pública conocer el mundo, invierte esa plata, genere, en vez de seguir votando gente, garantice el empleo, por lo menos a los empleados. ¿Has llevado un moto sobre el Holder a China? Don Otto, es llevarlo a Don Lenin. No sea malo. Hágase ese play. Es favorcito. Nada más. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Cese la represión. Patria o muerte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Con texto o sin texto, las cosas en contexto. Esto fue Ciudadanía en Resistencia, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón.